Muy agradecido con la profesora Carla Rodríguez Salas, de manera muy amable pues nos extendió esta invitación para participar con ustedes, compartiendo. Esto más que una conferencia, quiero que sea la síntesis de las reflexiones que yo he venido haciendo como docente, investigador y sobre todo como docente. En Colombia, en La Salle, decir docente es decir maestro. Eso es un término como muy grande, ¿no?, para uno. Pero es el reto que uno tiene como profesional dedicado a la enseñanza y a la formación de las futuras generaciones que los países necesitan para apalancar el desarrollo humano, integral y sustentable, ¿no? Que es una apuesta que también se hace desde la Universidad de La Salle con mucha fuerza. Bueno, quiero comenzar. Van a notar en mi presentación que hay más imágenes que palabras, porque una imagen, como muy conocido, habla mucho más que las palabras. Entonces ustedes dirán, bueno, no, mentira, eso fue que pone muchas imágenes porque no va a poder hablar mucho, pero en serio que diseñé esta presentación con mucho cariño para ustedes, trabajando mucho con la imagen, porque estamos en una sociedad de las imágenes, de la explosión de lo audiovisual, y los estudiantes, la mayor parte de los estudiantes, se la llevan muy bien con las imágenes, saben incluso interpretar mejor que nosotros los sentidos y los significados que pues, en las imágenes se pueden observar. En esa imagen con la que quiero comenzar esta conferencia es un puente enorme de la ciudad de donde provengo, de Venezuela, un puente de acero pretensado y que surca dos costas que unen el lago de Maracaibo, que es la puerta de la América del Sur. En ese lago vibrante y luminoso, ¿no?, donde se proyecta el sol, provengo de esa ciudad en Venezuela, pero tengo 4 años y medio en una ciudad. Subí desde la costa lacustre de Maracaibo hacia el altiplano cundiboyacense, que es el mero centro, está en el corazón de la tierra colombiana, que es mi segunda patria. Allí tengo ya 4 años y medio. Ese cerro que ven ahí portentoso, que es coronado por una iglesia, el Cerro de Monserrate, desde donde se ve esa Bogotá radiante pero compleja, ¿verdad? Desde donde se ve esa Bogotá fría y sepia, pero también muy amable y cálida, hasta que llego a esta tierra de volcanes y de montañas humeantes como es Costa Rica, en donde uno siente que el pura vida adquiere matices vivos en la gente, ¿no?, en la sonrisa de la gente, en la alegría de la gente. Voy a hablar precisamente de cómo, con todos estos ingredientes que tienen que ver con alegría, con el sentido de la vida, con eso que vibra en la mente de los estudiantes. A veces uno como docente cree que les puede enseñar mucho a los estudiantes, pero uno es el que termina aprendiendo mucho de los estudiantes. Y que cuando hablamos de investigación, cuando hablamos sobre todo de investigación asociada a procesos de creatividad y de innovación, pues estamos hablando de que en las aulas de clase los estudiantes deben tener su voz propia, deben ser los protagonistas de los procesos formativos y no el profesor. El profesor está allí
para ser mediador, para ser intermediario entre el mundo de los estímulos, de la producción científica y tecnológica, pero son los estudiantes quienes deben tomar su viva voz en las aulas de clase. Entonces, con la naturaleza que representa a nuestra América Latina sufriente, pero a la vez nuestra América Latina viva y llena de mucha esperanza, traigo esta conversación que he titulado así, la investigación formativa para el fortalecimiento de la creatividad y la innovación en los profesionales. Son tres puntos básicos que quiero tocar en esta conversación con ustedes. Un primer punto, tratando de definir desde el propio campo experiencial lo que yo entiendo por investigación formativa. Por supuesto, este campo experiencial está asociado a su vez a lo que se entiende en Colombia, en las universidades, en el contexto de la educación superior colombiana como investigación formativa, o dicho con palabras más llanas, esa investigación que se enseña y que se aprende en el pregrado o en los programas de graduación, de licenciatura fundamentalmente. Después voy a estar hablando sobre un aspecto puntual, después de esta investigación formativa, como espacio para la construcción de saberes y de prácticas diversas, múltiples. Porque uno cree que cuando uno está enseñando a investigar, a veces los estudiantes también creen que cuando van a aprender a investigar, solo van a aprender a investigar. Y es que aprender a investigar tiene consigo muchos aprendizajes combinados o que se pueden integrar, ¿verdad? Aprender a investigar no es solamente aprender de metodología, sino que ya lo vamos a ver, es aprender sobre varios saberes, varias prácticas que debemos desarrollar para conectar todo esto con lo que podemos llamar creatividad e innovación. Y finalmente algunos elementos que nos van a permitir cómo es que a partir de los aprendizajes de la investigación, cómo es que aprendiendo a investigar podemos ser más creativos y más innovadores. ¿Okay? Digamos, esos son los tres elementos fundamentales que vamos a tocar en esta presentación. Entonces, ¿qué es y qué no es investigación formativa? Hay unos filósofos que dicen que cuando uno define los conceptos también puede comenzar definiendo el concepto por lo que se es, pero también puede definir un concepto por lo que no se es. ¿Ok? Entonces voy a comenzar por lo que se es. ¿Qué es investigación formativa? Es una oportunidad estratégica para dialogar con la realidad. Fíjense qué ven ustedes en esa realidad. Ven rostros, ven caras, ven contextos que nos hablan de lo cultural, de lo intercultural, de lo multicultural, ¿no? Entonces, aprender investigación formativa o las materias de investigación deben afinarnos a nosotros el sentido de la observación, pero también la observación como una capacidad que deviene de un proceso cognitivo muy importante. Estas materias deben enseñarnos a nosotros a observar esa realidad y qué vemos nosotros en esa realidad. Allí en esa realidad es en donde están los problemas que nosotros podemos, los problemas en donde nosotros desplegamos con base en esos problemas todo el proceso investigativo. Ese diálogo con la realidad nos debe llevar también a reconocer necesidades, a determinar oportunidades, o sea, precisar, visualizar oportunidades en los ámbitos empresariales, en los ámbitos productivos,
donde se requiere que el manejo de la información tenga una perspectiva estratégica, tenga una perspectiva oportuna. Esa realidad también debe llevarnos a identificar ámbitos escolares de todos los niveles, ¿verdad? Desde la educación primaria hasta la secundaria, porque en todos esos ámbitos se requiere información. Hay problemas relacionados con el ámbito bibliotecológico, de la documentación y de la información. Entonces, ¿quiénes son esos usuarios? ¿Qué información necesitan? ¿Cuáles deben ser esos servicios y productos para todos estos usuarios en estas realidades? Pero observar la realidad también es mirar a aquellos sujetos subalternos, aquellos sujetos que están también en la sociedad y que requieren de los servicios y de los productos que las bibliotecas pueden ofrecer. En todos esos espacios, ámbitos, hay problemas que hay que saber detectar y que hay que saber identificar para abordarlos. Hay sujetos subalternos que están en etapas de la vida de mucha soledad y que muy probablemente con las investigaciones que nosotros hagamos es posible que podamos llegar a atender esas necesidades de esos sujetos que también nos necesitan, con programas, con propuestas, con investigaciones que no se queden solamente en lo declarativo, o más que en lo declarativo, en lo contemplativo, en lo redaccional, en la parte formal de la estructura de los documentos académicos, de los escritos académicos, sino que verdaderamente eso que nosotros investigamos o que podemos investigar tenga ese impacto, no solamente entendiendo el impacto, porque el impacto para determinarlo es con el tiempo, con los años, ¿verdad? Genere esos efectos sistémicos transformadores de la realidad. Entonces, para todos esos ámbitos, para todas esas realidades, se requiere de las investigaciones que nosotros hagamos. Esos otros sujetos que pues, a veces podrían constituir un reto, un desafío para las investigaciones, como los jóvenes y las culturas urbanas podrían apropiarse de los recursos de información. ¿Cuáles serían los patrones de consumo cultural o de consumo de la información de todos estos grupos cuya fotografía pues he estado pasando en este mosaico fotográfico, ¿no? De sujetos de comunidades originarias, sujetos, ¿verdad?, adultos mayores, culturas juveniles, culturas urbanas. Todos ellos necesitan información, necesitan servicios culturales, necesitan lectura y necesitan apropiarse de los mecanismos que les pueden facilitar los procesos de apropiación del conocimiento. Allí y en esas narrativas, en esas mediaciones que nosotros hacemos como estudiantes, pero pensando, proyectándonos en estos espacios, es que nosotros debemos pensar en nuevos temas de investigación, en nuevos proyectos de investigación que vayan mucho más allá de la visión instrumental, que es muy importante en el campo bibliotecológico, archivístico, de documentación y de información, pero es ir en pos de la realidad y sus sujetos, ¿verdad? Eso es aprender a investigar. Aprender a investigar también es la posibilidad que nosotros tenemos para leer y para escribir crítica y creativamente. Esta escritura crítica y creativa pasa por entender que el propio acto de la lectura y de la escritura, ese encuentro, como decía Paulo Freire, que si los procesos educativos hicieran dos cosas, ya lo hicieron todo, que es enseñar
a decir, pero también enseñar a decidir. Entonces esa apropiación de las palabras por medio de la lectura con un sentido crítico pues está en el ADN de lo que es enseñar y de lo que es aprender a investigar. Es ir y encontrarnos con los textos, con las escrituras, con las lecturas, pero entendiendo que el propio acto de la lectura es una tecnología en sí misma. O sea, una tecnología en el sentido de la aplicación consciente de procesos de pensamiento que nos van a permitir para hacer esa selección particular de los textos que nosotros necesitamos, compararlos con otros, etc. Y volcar eso en una escritura creativa que trasciende el mero acto de la reproducción acrítica de las cosas. Eso que muchos docentes hoy critican como que no, es que estos jóvenes de lo que se les llama nativos digitales o millennials son jóvenes del corte y costura digital también, ellos se quejan, ¿verdad? Los profesores no quejamos de eso. Es trascender esa parte y pues hacer un ejercicio de la propia escritura y de la propia lectura en términos críticos y creativos. Es pasar a lo que dice esta imagen, ¿no? Es romper papeles, es borrar, volver a escribir, volver a empezar sin miedo. Eso es aprender a investigar, todo eso. Pero es también tomar en cuenta todo este mundo, este mare magnum, este ecosistema de las redes sociales, no solamente como un espacio, como un territorio para compartir mensajes afectivos, ¿sí? Como demuestran los estudios, que la mayor parte de los contenidos o los mensajes que se comparten por las redes sociales son del mundo afectivo. Eso no está mal, pero también utilicemos estos recursos como herramientas para investigar en un doble sentido. O sea, primero, como considerando el hecho de que en esta aproximación, digamos, antropológica de las nuevas culturas y también informacional, culturalista, después de estas nuevas culturas juveniles, nuestros jóvenes están en estos territorios, compartiendo contenidos, compartiendo música, compartiendo emoticones. Entonces, traigamos esas redes al aula y aprovechémoslas para que nuestros estudiantes puedan aprender a investigar. Y el segundo sentido del uso es que en las redes sociales se está generando mucha información y muchos contenidos que también nosotros podemos aprovechar como fuente de información o como insumo para hacer análisis de qué pasa ahí con esos patrones de cultura informativa en los jóvenes frente a las noticias, por ejemplo. ¿Cuál es el comportamiento informativo o cómo se comportan los jóvenes o los usuarios en general frente a eso, ¿no? Por supuesto, esto también inaugura nuevas agendas investigativas para la bibliotecología y la ciencia de la información, por esto que también se ha dejado llamar la posverdad o las llamadas fake news. O sea, cómo las bibliotecas, cómo la información o los dispositivos o los mecanismos de información juegan un papel muy importante en estos ecosistemas digitales nuevos, donde hay todo un planteamiento de la información, pero de la desinformación también. Entonces, vemos también que esta lectura, esta escritura creativa, pasa por el reconocimiento del símbolo que tenemos allí, que es la cinta de Moebius. Es un símbolo geométrico que sirve como metáfora para explicar muchas cosas, pero fundamentalmente para explicar cómo es que a veces los usuarios están por fuera o están por dentro de los mecanismos de participación en la construcción de estos ecosistemas, ¿no? Pues esa cinta de Moebius
como recurso geométrico es muy potente, porque en esta lectura, en esta escritura, también debemos no solamente tomar en cuenta el proceso de leer y el proceso de escribir en un sentido académico solamente. Claro, estamos hablando sobre investigación, pero es que como estamos hablando de investigación para la creatividad y la innovación, debemos dar cabida también a otras formas de leer y de escribir que no solamente consideren los textos escritos, sino el mundo como un texto que nos habla, ¿verdad? Los escenarios sociales cuya fotografía podemos tomar nosotros cuando hacemos observación directa, y en esa escena hay muchas cosas, hay muchos mensajes que nos hablan. Entonces, saber interactuar de manera dinámica entre pues la parte académica o lo que tiene que ver con la lectura académica y lo que se llama o lo que se ha denominado lectura estética, también desde el seminario de la Universidad Nacional Autónoma de México en Lima, que el año pasado estuvimos trabajando mucho con esto, cómo se combinan la lectura académica con la lectura estética para ampliar el horizonte cognitivo experiencial de los estudiantes. La investigación formativa también es un lugar para el debate, para la crítica y para el discernimiento. No es solamente para aceptar todo lo que el profesor nos diga. No, nosotros tenemos que ser más creativos, más participativos en el aula, proponer nuestra visión del mundo para llegar a eso. Bueno, esas tres grandes cosas es lo que la investigación formativa es. ¿Y qué no es la investigación formativa? Primero, no es reproducción del conocimiento. Y les coloco esa fotografía de reproducción musical. Seguramente este aparato no lo conocieron ustedes, ¿verdad? Pero es para reproducir sonidos. En investigación formativa, piensen que cada imagen que yo les estoy mostrando es un universo de contenidos y de mensajes. Cuando nosotros estamos enseñando a investigar, no es escriba y repita lo que dice la doctora Vallejo o la doctora Carla o el doctor Pirela o la profesora o el profesor. Ponga a conversar esos autores, siéntelos en un café y construya un marco teórico creativo a partir de la puesta en común de lo que cada uno dice, en qué difieren, en qué se complementan, en qué se parecen. Eso es un marco teórico. No es, ¿verdad?, reproducir qué dijo qué dijo el otro, yo copio y pego y ya resolví, ya salí de eso, salí ya del... Y no es eso, es la investigación formativa. Ahora que me fui para la última... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó algo? Sí. Ellos hacen algo así. Bueno, no importa que no la vean allá, yo voy a seguir hablando, ¿no? Entonces, la investigación formativa tampoco es un espacio ni para el estrés, ni para la angustia, ni para el tormento. Es un espacio lúdico, porque hay un espacio que nos debe llevar, que nos debe hacer sentir a nosotros plenos,
alegres, felices, no que estamos siendo perseguidos por un profesor, no, ¿ok? Y tampoco es investigación formativa o las materias de investigación un requisito únicamente para el grado, ¿ok? Un requisito para el grado. Claro, yo con el trabajo de graduación, cuando lo termine, me voy a poder graduar. Pero no es solamente eso, ¿okay? Sino que es entonces aquí, miren, no es un espacio para que estemos así, abatidos, aburridos, como dicen en Colombia, cansados, perseguidos, porque a veces los profesores que nos dan investigación, pues uno siente que eso es como para gente como con unos dotes muy especiales, que no vamos a poder hacer una tesis. Y no, la investigación formativa es para todos nosotros, de modo tal que podamos empoderarnos, apropiarnos de manera significativa del conocimiento, de la información. Y finalmente, investigación formativa no es solamente un requisito para el grado. ¿Okay? Entonces, hasta aquí ya la primera parte. Segunda parte, ¿por qué decimos que también esta investigación formativa es un espacio para la construcción de saberes diversos y prácticas múltiples? Porque en las nuevas propuestas, vamos a decir así, sobre alfabetización múltiple y sobre enseñanza de la investigación, que más que una enseñanza de la investigación entendida como enseñanza, apropiación solamente de los métodos y las técnicas de investigación, sino de toda esta perspectiva de pues, estar centrado en el desarrollo del pensamiento y de la consideración de que nosotros podemos aprender en todo tiempo y lugar. ¿Okay? Decimos eso precisamente por eso. Esta investigación formativa es un espacio para la construcción de saberes y prácticas múltiples, o sea, saber leer desde una película, una partitura musical, un texto, un artículo científico, una ponencia, pues hasta las otras opciones que nosotros tenemos para saber leer, ¿verdad? O para aprender a leer de manera crítica e integral. Incluso ya sabemos que APA, en el manual de la última edición, contempla cómo citar videos, cómo citar entrevistas, cómo citar diversas fuentes de esta información. Pero sobre todo es un espacio de construcción de los saberes múltiples, porque en lo que más nosotros debemos hacer énfasis cuando estamos aprendiendo a investigar es el uso de nuestros hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Nosotros aprendemos de manera diferente porque tenemos preferencias, tenemos pautas diferentes que nos marcan cómo nosotros interactuamos con el mundo, ¿no? Hay gente que es más reflexiva, hay gente que es más teórica, hay estudiantes que son más prácticos, que prefieren cosas más prácticas, otros prefieren pues, que se les enseñe todo esto de la investigación trabajando más con videos, pero otros son más kinestésicos, otros son más integrales, otros prefieren. Diferentes formas tenemos para aprender a investigar. Entonces tenemos que primero reconocer y valorar cuál es el estilo cognitivo, el estilo de pensamiento y los estilos para aprender que nosotros tenemos. Sobre todo porque hay también, cuando decimos que la investigación formativa es un espacio de construcción de saberes y prácticas múltiples, es porque, fíjense todo esto, ¿no? Esta visión integral de la lectura y la escritura, pero también de la lectura crítica. O sea, cuando decimos lectura en investigación estamos hablando de lectura crítica. Entonces a veces nosotros como profesores queremos que los estudiantes con una sola lectura aborden los tres niveles que hay de lectura: la literal, la inferencial y la analógica.
y es que hay procesos cognitivos, procesos mentales típicos para la lectura literal, para la inferencia y para la lectura analógica. La meta es que lleguemos al último nivel, que es la lectura analógica. ¿Cuál es esa? Cuando nosotros podemos establecer relaciones entre dos contextos aparentemente distantes o diferentes. Por ejemplo, ¿cómo podemos establecer relaciones entre una película y lo que me dice un texto? ¿Cómo se complementan esos dos textos? ¿O cómo podemos establecer esas relaciones entre un texto del pasado y del presente? ¿Y cómo podemos hacer esos ejercicios de mirada prospectiva hacia el futuro? Entonces, literal, inferencial, analógica. La lectura literal es aquella que nosotros hacemos si nosotros somos capaces de responder preguntas que nos hagan frente a lo que el texto dice, ¿verdad? Lo que me dice el texto. No me salgo del plano literal del texto. Pero cuando voy a una lectura inferencial, es saber leer entre líneas, es decir, no me lo dice el texto, pero yo lo infiero. ¿Y qué cosa es una inferencia? Una inferencia es una suposición, pero tampoco una suposición como algo traído por los cabellos, no, es que yo supongo a partir de lo que el texto me da, hasta llegar pues al último nivel que ya comenté, de lectura analógica. Entonces, cuando hacemos investigación formativa, fíjense ustedes, conectar procesos cognitivos, lectura analítico-crítica y todas estas interacciones que yo puedo tener con la diversidad de recursos que tengo a mano. Investigación formativa es también esto que nosotros como bibliotecólogos manejamos muy bien. El tema, en Colombia se le dice ecuaciones de búsqueda. Arme una ecuación de búsqueda. Profe, que no consigo información del tema. ¿Cómo que no consigues? Hay tantísima información. Y la producción informativa es exponencial. ¿Será que yo tengo un plato con mucha comida, pero que no me sé, que no voy a saber cómo digerir esa comida? O sea, que no voy a saber cómo entrarle a la información. Entonces, el manejo de los operadores booleanos y de todas estas estrategias para refinar mis búsquedas es todo un saber, una práctica que yo debo desarrollar, porque si no me pierdo y voy y le contesto al profesor que no conseguí nada. Imagínense, soy un bibliotecólogo que no consiga nada, es como decir un médico que no da con el diagnóstico que un paciente podría tener, ¿no? Entonces, esto también hace parte de los procesos de construcción de saberes y de prácticas múltiples. El reconocimiento de las redes sociales como territorio de localización, vamos a decir así, identificación de fuentes. O sea, yo puedo hacer investigaciones sobre cómo la gente se está apropiando de la información en estos medios. Y son investigaciones bibliotecológicas, porque maneja categorías bibliotecológicas de información, desinformación, contrainformación, ¿no? Entonces, los saberes para saber filtrar, que es todo un planteamiento interesante que muchos autores han hecho, entre ellos Humberto Eco, que él dice que esta educación debe hacer énfasis en esto, en enseñar a comparar y a seleccionar información, porque ya hay mucha información valiosa que está disponible en la web, o hay mucha información valiosa, científica, validada, que nosotros podemos tener y que podemos tener acceso a ella. El chiste es cómo seleccionar esa información, cómo aprender a filtrar lo relevante de lo irrelevante, lo principal de lo accesorio. Esto es todo un reto, tanto para nosotros como profesores como para ustedes como estudiantes.
porque hay mucha información, ¿no? Pero tenemos que manejar criterios de filtrado, de cómo vamos a filtrar y cómo vamos a sacarle el jugo a la información. Entonces llegamos al desarrollo de la creatividad y la innovación desde la investigación formativa. Cómo con todo esto que les he planteado es posible que nosotros desarrollemos un pensamiento crítico y la innovación en los futuros profesionales en este campo. ¿Cómo ser más creativos? No podemos ser creativos si seguimos pensando o resolviendo los problemas de la misma manera como lo hemos hecho hasta ahora. Por eso que Eduardo de Bono, un médico maltés muy importante, que fue muy citado por mucha gente, plantea que el sustrato de la creatividad o del pensamiento creativo es el pensamiento lateral. Miren ustedes ese dibujo. O sea, cómo pasar de una situación a otra. Hay varias alternativas para pasar. No hay una sola alternativa. ¿Verdad? Entonces, cuando yo estoy aprendiendo investigación formativa y yo como profesor pretendo enseñar investigación formativa para que los estudiantes sean más creativos, no debería aceptar que los estudiantes resuelvan sus problemas de una sola forma o con un solo método, sino probando varios métodos. Claro, en pregrado, el concepto de síntesis creativa, que es un concepto muy interesante, es un poco complicado, pero yo he llevado grandes sorpresas, porque uno hablaría que la verdadera síntesis creativa se puede hacer en el doctorado cuando ya la gente ha transitado el pregrado, la maestría y tal. Pero en el pregrado uno puede ser, o en la licenciatura, uno puede hacer estos ejercicios para llegar a trabajar con el pensamiento lateral. Tengo un problema y yo lo puedo llegar a resolver de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo con la estimulación del pensamiento, con el uso o con la apropiación de la lectura analítico-crítica, yo puedo ser más creativo con el pensamiento lateral? Entonces, el pensamiento lateral, miren ustedes, ahí hay una clasificación, ¿verdad? Lógico, le faltó ahí tilde. Y el pensamiento lineal es el que nosotros estamos acostumbrados a aplicar. Tenemos un problema y vamos y lo resolvemos como nosotros siempre lo hemos resuelto. Aplica la lógica, es una lógica lineal, tradicional, convencional, y por lo general es una lógica matemática, o sea, una racionalidad matemática. Pero el pensamiento lateral se vale de otros recursos distintos al pensamiento natural, lógico y matemático. Pero a veces lo poco común, lo que puede parecer una locura, lo que puede parecer algo absurdo, puede ser una fuente interesante para el desarrollo del pensamiento lateral, ¿verdad? O sea, es mirar no desde la frontalidad o la verticalidad, sino desde la periferia. Yo tengo aquí el problema y lo miro desde la periferia. Entonces, cuando yo estimulo el pensamiento lateral, por ejemplo, cuando la doctora Vallejo decía el primer día algo que me pareció muy interesante, que los servicios y los productos en las bibliotecas son siempre los mismos. Entonces, ¿por qué no hacer como experimentaciones con la gente de las bibliotecas? Eso puede ser un proyecto de investigación, metodologías creativas para generar nuevos productos y servicios de información distintos a lo que hay, inventarnos otras cosas, ¿verdad? Entonces, esto se potencia desde las materias de investigación para no quedarnos como siempre en lo mismo. Entonces, el proceso creativo, hay mucha teoría sobre esto, muchos modelos que nos explican cómo es el proceso creativo.
parte de la preparación, de la incubación de las ideas, de la iluminación, o sea, el momento de la bajada de alguna musa, ¿verdad? Clio, Melpómenes, ¿se acuerdan, verdad? El templo de las musas. Pues ese momento de iluminación hasta llegar a la verificación, como yo voy a probar en la práctica, que pues esta idea, digamos, creativa, se puede concretar en algún producto. Una cosa es creatividad, dicen los autores, y otra cosa es innovación. La creatividad hace referencia a pensar de manera lateral, distinta, diferente, en cómo abordar los problemas. Pero la innovación es cómo convertir ese pensamiento que es nuevo en un producto, que no necesariamente el producto debe ser completamente nuevo, ¿verdad? Sino que también yo puedo llegar a una innovación revisando muy bien el producto, servicio y proceso, y mejorando algunos de los elementos que el proceso tiene. Entonces, creatividad es pensamiento y la innovación ya tiene que ver más con el producto. Allí tienen algunas diferencias entre uno y otro. Pero aquí el mensaje, digamos, central que yo les quiero dejar es que no sean como estudiantes, como aquella imagen de los dibujos de Francesco Tonucci, que lo pueden buscar en internet. Él es un psicopedagogo que tiene unos dibujos que hablan mucho. Entonces él dibuja a un estudiante al que le salen, ¿cómo se llama?, raíces en el pupitre, porque no se mueve a hacer otra cosa, a pensar diferente, o sea, mirar cómo puede resolver sus problemas, no solo de investigación, sino también hacer esa prefiguración en la práctica profesional. Cómo podemos hacer de la práctica bibliotecológica un territorio distinto, donde hagamos nuevas cosas, donde seamos diferentes, donde probemos permanentemente, donde la experimentación acontezca, pero en las bibliotecas. Entonces, ¿cómo vamos a tener esos bibliotecólogos así? Potenciando desde la investigación, y no solamente desde los espacios de investigación, sino también desde cualquier espacio, porque esto de la creatividad y la innovación debe ser una, digamos, estrategia transversal en todas las materias. Mirar el mundo con gafas distintas, con miradas distintas, ¿verdad? E ir en pos de la realidad. Entonces, es pasar de esas nuevas ideas en ese proceso de invención a la invención propiamente y a la innovación, concretando esas ideas nuevas en productos y en servicios. Y si vamos a trabajar, por ejemplo, con un proyecto sobre promoción de lectura, pues pensemos en cosas diferentes para hacer promoción de lectura. Si vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo de bibliometría o de informetría, busquemos nuevas aplicaciones de eso. ¿Cómo podemos conectar eso con otra cosa? ¿No? Si vamos a hacer trabajo, busquemos a la realidad que nos está esperando, que está esperando por nosotros, para que apalanquemos ese desarrollo con nuestras propuestas creativas e innovadoras desde los proyectos de investigación. Y la invitación es que subamos, escalemos. Nadie dice que es fácil, pero hagámoslo con esfuerzo, con dedicación, con nuestro arsenal para escalar esa montaña que a veces es cuesta arriba, dura y difícil, pero sigamos adelante y coronemos esa cima, ¿verdad? Coronemos esa cima, felices, dichosos de haber
ha alcanzado no solamente el título profesional, sino haber sentido que hemos aportado a nuestro campo de conocimiento, que hemos hecho algo distinto y que pues vamos a ser reconocidos por nuestra comunidad de profesionales como pues sujetos, interlocutores que pueden trascender el status quo o la situación que nosotros hemos planteado hasta ahora y que tenemos que dar esos saltos cualitativos, romper esos esquemas y seguir adelante. Bueno, muchas gracias. Disculpen la voz un poco creativa tal vez. Espero que se haya entendido el sentido de lo que les vine a comunicar y pues quedo atento para las interacciones. Muchas gracias y pues un fuerte aplauso.